Luis, hemos llegado. Aquí estamos. Sanos y salvos. Perfecto. Estamos en Mazo Toys. Mazo Toys. Mazo Toys. Pero Mazo Toys, mogollón. Vamos a ver Art Toys chulos, de un montón de artistas. ¿Qué? Turrencio, señor del bootleg y señor del Art Toy, para este vídeo. Hostias. Nos va a guiar en este viaje maravilloso. Bueno. Y bueno, ya sabéis, los Art Toys empezaron en los años 90, inspirados mucho en la cultura urbana, en el graffiti, hecho sobre todo de vinilo, De resina. de madera. De madera también. 1, 2, 3, respondo otra vez. De resina, de metal? De metal, a lo mejor de plástico inyectado. Se me ocurre, pero sobre todo resina. Y el vinilo, que es un clásico entre los clásicos. Ya sabéis, empezaron un poco en Asia, Hong Kong, artistas emergentes que querían hacer sus propias figuras. Ajá. Luego se hizo un poco más metido dentro de la industria, Kid Robot, Medicom en Japón y Kid Robot en Estados Unidos. Ya empezaron a profesionalizarlo, pero yo creo que la gente está haciendo unas cosas por su cuenta que vamos a alucinar. Yo creo que sabes tú más que yo casi, ¿eh? Eso es de la teoría, pero de la práctica yo conozco a la gente él. y conozco un poco sobre todo el Sofubi mexicano, argentino, conozco cositas a la gente y de hablar es como se aprende y de ver cosas. Así que vamos a hablar con los tenderos, a ver qué nos cuentan. Vamos a empezar con Esteban, de Trucho Toys. Aquí le tenemos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, todo bien. ¿Qué tal está yendo? Buenísimo. Bien. Sí. ¿Vienes directo desde Argentina, Esteban? Sí, hace 2 años y medio que vivo acá. Me puse en contacto con Shipai, que es el que organizó el evento, organizó el Mazo Toys. Y bueno, me invitó. ¿Quién nos has traído? La San Skeletor, que es el juguete estrella de Trucho Toys del 2013. Me dijiste que era una virgen de allí Es una virgen, bueno, nunca me lo han preguntado, pero te lo respondo. Es la Virgen del Sagrado Corazón decapitada. Hay un video donde hicimos la decapitación, está en YouTube. Después, si querés, me lo pedís, te lo muestro. Y luego pintada a mano Y después, bueno, copiamos, son copias hechas en resina y pintadas a mano. Y tienen luz también. Sí, yo lo vi. ¿La luz viene dentro? Sí, es un... Por USB, ¿no? Por USB, sí, para no usar baterías. Ajá. Bien chino, pero argentino sería. Y luego tenemos Phantom Star Killer. Sí, eso hablé con Pete para que me ceda los derechos y me deje hacerlo. Y bueno, y es un solo ejemplar. También, ¿no? Stickers, bueno, pines. Hecho por estampación, ¿no? Que he visto que Hice un fanzine hecho en sellos. Ajá. Sellos hechos en fotopolímero. Ajá. Y alguna cosita también. Bueno, y este que ya lo tenía, pero bueno, desgraciadamente murió Akira Toriyama y Sí, pues ya lo tenía El hecho. Borto. En vez del Barto, el Borto. Qué bueno. Siempre el bootleg a la vanguardia de todo. Siempre. Me encantan los juguetes truchos. Yo Industria argentina. Una familia media baja, entonces mis juguetes siempre fueron bootlegs y mi amor por los bootlegs es... Bueno, el término trucho, para que no lo sepáis, es como bootleg o como chafa, por ejemplo, o cutre. Chafa, como dicen los mexicanos, aquí en Argentina se le dicen truchos a los Trucho Toys, ¿eh? Mejor nombre imposible. Sí, y cada falla que tengan los juguetes yo me puedo escudar con el nombre de mi empresa, que es Trucho. Entonces, si hay burbujas o errores de pintura, es Trucho. Totalmente, Sí. totalmente. Porque aquí tenemos a Ninja Human, que es Goku. No me lo permite Shueisha decir que es Goku, pero bueno. Da la vuelta por atrás, pero también aquí el sello De Top Toys. El Top Toys, de ahí surgió. Totalmente. Teníamos que encontrar el nombre que sean dos palabras con T y bueno, Trucho Toys nos vino el Por Top Me acabo de Toys. pillar, por ¿eh? Top Toys. Por Top Sí. Toys. Mira, no me imaginaba yo que fuera por ahí. Top Viene Toys, por ya Top sabéis, empresa argentina que tenía la licencia de Masters del Universo, Star Wars, o sea, todos los grandes de los 80, igual que en España la tenía PVP, en Inglaterra la tenía Palitoy, Mecano en otros sitios de Europa, Playful o Correcto. Pacipa en Argentina, Sí. Top Toys, Top Toys era la otra empresa. ¿sí? la otra empresa, efectivamente. Y también Alberto, San Alberto. versión Esta es San nueva. Barto. La hicimos ahora
hace unos meses. Es espectacular esto también, ¿eh? La última, ¿no? Que has hecho. La última que hicimos. Sí, vino mi socio de visita y para hacer algo divertido entre los dos dijimos, bueno, hagamos un molde nuevo. Barto del Sagrado Corazón. Sí, Muy bueno. Y luego Hello Kitty también. el Lola Gato, sí. Ah, bueno. Lluvia no me permite decir que es Kitty. Hasta el nombre mola. Vamos a estar así mucho rato con esto, ¿eh? O sea, no os canséis. No dejéis de ver el vídeo todavía, por favor. Que ahora me pongo desnudo. Al final nos subiremos las camisetas. Desnuda él, me desnudo yo. Así que aguantad hasta el final, que va a ser impresionante. Sí. Cuéntanos cómo era ser un niño en Argentina. ¿A qué clases de juguetes podías acceder? ¿A cuáles no? Estos que estábamos hablando ahora de Pacipa, Playful, Sí. Top Toys. Bueno, al principio de los 90 sí, bueno, Playful, me acuerdo de tener Massingers, que eran los nuestros, Sí. Super Amigos, Sí. la Academia de Policía, me acuerdo, bueno, G.I. Joe, Rambo también estaba por allí. Rambo también por Shoxa, Lucha fuerte tenía. Lucha Fuerte, sí, sí, Lucha Fuerte, que era Guerrero del Mañana. Guerrero de Mañana, me traje uno también. Master del Universo, Maravilla. Star Sí. Wars. Maravilla. Star Wars no, fue más en los 70 Star Wars. Sí, eso es. Yo consumí Star Wars más adelante. Ah, ok. Tortugas ¿Tú eres Ninjas. del año? Yo soy del 82. Ok. ¿Pero podías acceder a esos juguetes o tenías que recurrir más bien a los juguetes de mercadillo? Las tortugas ninja eran las chinas, las Turtle Warriors, ese tipo de tortugas. Lucha fuerte antes que tener He-Man. Por la mitad del dinero me compraban 2 o 3 figuras de Guerreros del Mañana o Cuéntanos Lucha Fuerte. un poco lo que es Lucha Fuerte y Guerreros del Mañana. Lucha para que Fuerte no lo era un sepa. programa de televisión de lucha libre, de catch, con personajes argentinos, que vino posterior de Titanes en el Ring, que fue otra, que esa no llegué a verla porque yo era más chico, pero Lucha Fuerte sí. Y bueno, tenía sus figuras. Me acuerdo, mi papá era igual a mí, con barba, y había un personaje que se llamaba el Gurka, que era como un militar con barba. Entonces, para hacerle la broma a mi padre, me regalaron 3 veces el mismo juguete en un cumpleaños. Y los tengo allá en mi casa. Y esos eran de mercadillo. No, de mercadillo no, los vendían en las jugueterías, Ok. pero no eran eran de Playful, eso sí tenían marca. Más adelante, ya entrados en los 90, ya era todo importado, chino, que cuando cerraron las fábricas. En los 90 hubo ese fin de cese de las fábricas De en la industria Argentina. argentina. Se vendieron los moldes y no sé qué pasó con todas esas cosas. Y ahí empezó a entrar lo chino. Lo trucho. Lo trucho. Y ahí es cuando Dragon Ball, todo bootleg. Shoxa tenía la licencia, entonces algunos de Shoxa tuve, pero después eran todos chinos. Y ahí fue cuando empecé a hacer mis mashups. Porque había personajes de Dragon Ball que no venían, entonces agarraba algunos y hacía customs, sin saber que existía ese término. Y en Argentina no se hacían esos muñecos como se hacía en México, se sigue haciendo en México. Sí, yo ¿No creo hubo que un sí. mercado de gente que lo hiciera? Sí, yo creo que sí, de plástico inflado, esas cosas sí, porque las fábricas seguían, se armaron cooperativas, los obreros seguían tratando de abrir las fábricas, pero al no tener una licencia, no podía. De ahí creo que sale lo de Fuerza T, en el 2003, pues los moldes estaban dando vuelta en Argentina, ¿no? De hecho, Guerrero del Mañana es un compendio de molde de muchas cosas. Sí, o sea, es eso, raro, eso. sí, son moldes diferentes, no. Por eso no sé si entra en la categoría bootleg Guerreros de Mañana, sino como Ahí anda. es un knock-off. ¿Cómo Que- llamáis a los mercadillos en Argentina? ¿No? De ferias, ¿no? Es Vale. mercadillo como el rastro. Como el sería. rastro, Sí, ferias. Sí, las ferias. Feria Vale. de pulga, mercado de pulgas. Mercado de pulgas. Sí. Vale, no hay una palabra como tianguis o aquí. Pues Sí. ya sabes que el rastro es solo el rastro de Madrid. Claro, O sea, sí. está tal, pero después están los mercadillos donde. Luego los mercadillos más sí. genéricos, claro. Aquí el más conocido es el de Ciruja, ¿no? El de... Feria Ciruja, sí. Estoy desde los comienzos en Feria Ciruja, después, bueno, me aparté, pero antes nos juntábamos, creo que los jueves o los viernes, atrás de un shopping, a intercambiar, y creció y ahora es un galpón gigante y es espectacular. Sí, la Feria Ciruja es la más grande. Muy organizada, como empezó en Facebook, fue de lo primero en la que la comunidad empieza
a organizarse. La industria argentina tiene un peso importante en el mercado del bootleg, junto con los mexicanos, son de los más fuertes. Todos los argentinos que nos estéis viendo, Que corrija, porque yo no sé reventar nada. a comentarios Yo no sé el ningún vídeo referente. y nos comentáis y nos aportáis contenido, Sí, porque aquí hay somos gente una que sabe charla más. entre amigos y aquí nadie sabemos más que nadie, ¿vale? Y ahí hay otro juguetito que... Sí, esto de otra persona que se llama Cryptoys, creo, y bueno, Prieto Toys, Sí, que creo que está por ahí. que también está en la muestra. Sí. Es un chico de Zaragoza, también yo conozco, he hablado con él alguna vez y cuando sacó me llamaron la atención y están hechos en resina. El único así que sé y que sacó su tirada hace poco, relativamente poco y hasta aquí ha llegado. Y viene con unos caramelitos de regalo. O sea que... De dudosa procedencia. Vale, y estos blisters también son... Eso los hace Prieto Toys. ¿Vale? Sí, es un artista de acá, un toy maker. Sí. ¿De dónde es? De acá. De España. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Y son blisters al más puro estilo Reaction, aunque Reaction no creo que le guste que usemos su nombre tampoco. Tampoco, sí. Shueisha, siempre Shueisha. O Nintendo. No digas Mario Bros. Entonces, pues figuras al más puro estilo Reaction y parece articulada de brazos, quizás. Es preciosa. Bueno, Trucho, Muchísimas gracias. vamos a seguir. Un placer. Muchas gracias por todo. A ustedes. Che mi disse la nieta che quanto battisterio? Pues si è unico. Estamos con Sipai 64, poco organizador y cabeza pensante de toda esta feria. Así que mazo Toys. macísimo, mazo de ¿De cosas. dónde viene eso de Mazo Toys? ¿Cómo nace? Porque nos ofrecieron, bueno, siempre hemos estado como esperando que se hiciera algo, siempre se ha hecho en Barcelona, Valencia, Madrid nunca había pasado, surgió la oportunidad y fue como, venga, para adelante. Pero como tampoco quiero que sea una movida que se quede en Madrid, no iba a poner Madrid Toys o no sé qué, dijo, mazo Va a ya ser madrileño, itinerante, ¿no? eso es, mazo ya madrileño y Toys, pues ya sabemos lo que son. Se dice mucho aquí los mazos. Eso es. Total. Porque realmente en Madrid no ha habido una feria como esta. Nunca hubo. ¿En otros sitios de España sí? Sí, en Valencia está la Arte Invasion. El año pasado se hizo la Arte Icon, que se hizo en, creo que eran 14 países a la vez. Y en Varna estaba Expo Toys. O sea, en el resto de España sí que se Íbamos hacía. muy retrasados. Sí. Que Bueno. Sí, un evento similar a la Mole, a lo mejor de México. Sí. Algo así. Lo único que al final estamos en un sitio que fanzines, todo autoeditado. Y al final nosotros nos autoeditamos los muñecos también. No es una cosa muy masiva de que cada artista tenga su puesto y haya 20.000 expositores, Eso llegará en septiembre. sino que lo que habéis hecho es hacer como una exposición donde cada uno muestra su pieza que hoy quiere traer a la Cada feria. uno ha decidido que quería exponer, se hizo una convocatoria, se apuntó muchísima gente. Lamentablemente hubo gente que se quedó fuera y hemos intentado como seleccionar un poco. ¿Cuántos artistas sois más o menos? 36 aprox. Aquí hay una selección que también están a la venta. No Sí, es solo- algunas no es solo sí, otras exposición, no. Algunas ya se han vendido, ¿no? Como Algunas se hemos han visto. vendido. Cuéntanos qué diferentes materiales, diferentes... Bueno, aquí predomina la resina sobre todo. Tenemos What the Fuck, que ha sacado 2 piezas, una Expurgoso, una pieza que ya tenía antes y ahora la saca en formato blister, el ya conocido Guapi, luego los Good Boys también nos han presentado 2 piezas diferentes, Glez Studio con una pieza que está inspirada en Margarito de la Ghetto, un fotógrafo de renombre, Sí. y también tendríamos al Hidak de los Six Foot, también unos reyes haciendo bootlegs aquí en España. Maravilla. Y ya aquí pasaríamos un poco a la sección de los grafiteros. Vale. Aquí justamente está de Frescales y Savage Joyce, que justamente son los que montan la Art Invasion en Valencia, Mundo Graffiti, Milhouse, Vandal Toys, que creo que habéis hablado antes ya con él, y Monday Mel Toys, que es de Málaga, y nos ha mandado su piececita también, que fue de las primeras que se vendieron nada más a inaugurar. Esta, ¿no? No, esta, sí, fue de las primeras que se Esta, aquí vendieron. podéis ver los precios. Mira, esa vale 75 euros, esta vale 60, 60, 50, 120. Bueno, hay bastante arco y no Hay son arco, locuras. Hay arco. Y sobre todo, una cosa que está hecha, que no está hecha en serie. Están pintadas a mano. Están hechas a mano. O sea, aquí no hay de fábrica, hay un sofubi por ahí, bueno, hay un par de sofubis que sí que son de fábrica y demás. Sí, el de Fran Pero Misterio. bueno, Eso es, Eso que ha es. sido la primera vez que hemos podido tener aquí en España. vamos a seguir por aquí.
Aquí todo tenemos resina. resina. Todo resina. La Yayita, que así nos vamos a ver en unos años, de Nasty de Plastics. Una bestialidad, la pantera rosa de Catpicúa. Es increíble. Bueno, es una locura. Preciosa. Y la perrita Charlotte, o perrito Charlotte, Según se mire. según se mire. Estas son 100 euritos, 3,60 esta partera rosa espectacular. Y estos blisters Esto, están... Prieto Toys. La típica estética de Mattel, ¿no? Bueno, es que ya Bart Simpson ya es como un referente dentro del bootleg, lo hemos visto de tantas formas, de tantas versiones de todos lados del mundo, o sea, ya es... Total. Sí, sí. Ya es cultura popular. Y bueno, un homenaje a Almodóvar, la película que he hecho yo para merecer esto. Y ¿La lagartija? La lagartija. Esta es a la que le cae la gota de sangre, ¿no? Eso es. Si no la habéis visto, pues ya estoy Spoiler. tardando. Vaya, no sabéis de dónde viene la gota de sangre, así que bueno. Y esta Barbie también, que ha ido al gimnasio mogollón, ¿no? Esa es mía. Ah, mira. ¿Has traído varias piezas o...? No, de hecho era una edición limitada de 5 y es la que queda ya. Seguimos, cosas de Lame, de Marta Portillo. Aquí, ¿qué voy a decir? O sea, artistazos todos, Mecho Pocho, que se inició hace poco en el mundo de los toys, Rultron, que tiene un nivel de acabado espectacular, Lame, fuera de serie, de hecho todo lo que está sacando a mí me está flipando muchísimo, o sea, el hecho de cómo ha mezclado el graffiti con el art toy me parece increíble. Y luego está Marta también, y el de Lorena, que la tenéis ahí, no sé si habéis hablado con ella No, ya. todavía no. Pues esto es una cosa que hace que como te suscribes mensualmente y te hace una pieza al mes. Ah, mira. Y esa, por eso esa no está a la venta. ¿Esta? Ya esa no está a la venta. ¿Esta o esta? ¿El gatito o esta? La del medio. Esta. Sí, señor. Y este también es espectacular. Ese es una locura. Una locura. También en resina, Ejimo ¿no? con su Todo resino. Ejimo edición especial para... Sí, para la hizo feria. exclusiva. Gimo lo conocemos ya por su formato Tortugas Ninja, además se ha aventurado a hacer el 375 y es que lo ha abordado, o sea, es que no me lo puedo creer más. Y además pegatinas al más puro estilo San Diego Comic Con. Eso fue la sorpresa que me dio a mí. Dijo, no, esto es exclusivo. Para Eso aquí. que aquí en España no estamos acostumbrados y la verdad que mola mucho. Y aquí no le va a gustar unas resinas del siglo I, ¿no? Que vamos, estaban en el batisterio hasta la semana pasada, ¿no? Las han sacado. ¿A quién no le va a gustar? Cuéntanos. Bueno, aquí sobre todo las piezas duras, las de Fran Misterio. Y Quicks, o sea, para nosotros ha sido un honor que la primera vez que se hayan visto en España haya sido aquí, que se hayan ofrecido a presentarlo aquí y demás, y obviamente fue exponer y es que duraron 10 minutos literal. ¿Puedo cogerlas? Sí. Fran Misterio, artista mexicano, ¿correcto? Mexicano, eso es. Lo habréis visto quizás en canales como el de Rodrigo Mad Hunter o... Todos somos hunters. Todos somos Hunter, pues aquí dos piezas de ese pedazo de artista. Estaban a 80, 100. Fe de ratas. ok, 100 cada una. La pareja. La pareja por 100. La pareja. Hemos llegado tarde, chicos. Qué rabia. Pues son una pasada. A mí me Pena que no flipan. haya traído 200. Ya llegarán. Pues estaremos atentos. Fijaros qué maravilla. Del gran Fran Misterio. Sab. Es un compañero de taller, se ha aventurado en el mundo de los toys, ha sacado su Bob cara de culo, que si veis en su Instagram hizo un anuncio al más puro estilo clásico de juguetes. Sí, yo lo he visto y mola, mola. Luego tenemos a Cryptoys de Zaragoza, ¿El pequeñín? que me parece increíble. Lo he visto antes. Parece Sofumi Pro Resina, me parece, tiene un nivel de modelado que a mí me encanta personalmente. De hecho, salió la convocatoria y yo le escribí personalmente en plan de quiero que estés, o sea, me flipa. Y aquí está. Y luego Stone Age, que de hecho está por aquí lo tienes, que sacó Stone Age. su primer Sofubi y no lo quiere soltar, que es el que le queda suyo de su colección. Aquí lo tenemos, una maravilla. También mío. También tuyo. Poco que hablar de streamer. Bien, Oslo.
al más puro estilo Reaction. En eso me centro más que nada. O sea, prácticamente toda mi colección es formato 375, Un clásico. coleccionable. Me encanta Y ya ese está. tamaño. Seguimos. Hola de Stone Age, Con otra pieza pieza, antigua está en ya blister. que ha salido de las mazmorras. La tenía en su colección, ¿no? Ahí metida. Sí, pero esa sí que está a la venta. Lo curioso de esto era que eran 3 modelos totalmente diferentes. Cada modelo tenía 3 partes y tú los podías desmontar y montar como tú quisieras. Podías combinarlos entre ellos y demás. Aquí ya tenemos como un mezcladito. Tenemos el origen, como el que dice de Art Toy, que tenemos un vinyl toy customizado. Tenemos también una pieza que es la única que está hecha en masilla polimérica. ¿Esta? No, la central. Ay, pasa el Pokémon. Luego tenemos la figura de acción de Chema, que es el rey de los moldes. Y eso es. Y la última está totalmente hecha a mano y customizada a mano, todo. Esta. Y ya nos queda culo. ¿Se puede decir Bueno, culo? Trucho Toys. Culo, ¿verdad? Culo. Se llama culo de Trucho Toys, que creo que también habéis estado con él. Esa es suya. Real Bootleg. Industria total. argentina. Industria 100%. argentina. Sí, sí. Pues Ipai, un placer, está súper liado, lo Gracias. sabemos, esto es un caos absoluto. Muchas gracias. Y dentro de ese caos Jamacuco, te lo digo en serio. Aguanta. hemos conseguido estos minutos porque os merecéis esta explicación del maestro. Real, muchísimas Muchas gracias, tío. gracias por visitarnos y nos veremos pronto otra vez, seguro. Ahí estaremos. Genial, gracias. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Estamos en el puesto de Gimo Adventures. Para los que sois de Madrid o soléis ir a ferias retro vintage, le conoceréis porque es una amigo auténtica Pablo. institución. El amigo Eso es. Pablo. Que van bajo varios nombres, ¿no? Avalancha Gimo Toys. de Avalancha Toys también, sí. Y siempre está al lado del amigo Madros también, que es otro. Eso es. Y de otro JCA vendedor. Figuras de Acción También también. de Juan Carlos. O sea que un conglomerado 5 estrellas. Y aquí están las figuras. Y bueno, ha traído. Aquí están sus tortugas ninjas hechas con resina, 100% todo hecho por él. El cartón, el diseño suyo, el diseño hecho en 3D, pintado, o sea, todo, hasta la burbuja, o sea, todo está diseñado por él. Tenéis este modelo de tortugas, las 4 en esqueleto. Las 4 esqueléticas. Y luego alguna Sí. más por aquí. Vamos a enseñarlas para que la gente las vea bien. Sí. Ya sabéis, estas tortugas las hizo Playmates en los años 90. Era una serie al final larguísima porque se pusieron a disfrazarlas de todo y hacerlas jugar al baloncesto, les ponían Sí. gabardinas, ya hicieron Está muy de loca. todo. Esa me encanta. Muy loca. Eso me encanta. De Robocop. Pero esto no se les ocurrió, se le ha ocurrido al Gimo. Sí, la verdad es que es muy innovador en este tipo de Fíjate que cosas. Robocop, qué brillo, Y qué la verdad pasada. la verdad es que el acabado es chapó. Y mira, dale la vuelta que tiene una sorpresa. Ajá. Una careta de Tortuga mira, Ninja Robocop. Mira qué chulo, te lo sabía. De 10, es que lo he visto antes, me he adelantado. ¿Qué más? ¿Alguna pieza más? Bueno, por ahí? estas son increíbles, estas de Venom, Sí, es una pasada. eso también está muy guay. Tenemos Venom, creo que tiene a Carnas también, que hoy no la ha traído. Sí, ha traído unas poquitas. Ha traído un. Bueno. Luego aquí también. Vamos a ver, Juez Dredd, ya que tampoco hay tantísimas, así que vamos a verlas todas. Hey, Juez Dredd, me encanta Juez Dredd. Fijaros, mira, aquí hay una muestra. Ah, bueno, y esta, qué bueno también. Mira, aquí os decía, aquí está Carnage, Matanza, ¿no? Matanza. Matanza. Y viene aquí con R2 con gafas. Ah, que es Luke Skywalker. Sí, Skywalker. Wow, es Luke con R2, no me había fijado. Y la verdad es que el tío muy creativo. Qué maravilla. Y con... Aquí Zombie. ¿Y qué tenemos por aquí, Luis? Esto de lo último que ha hecho son los curries. Están hechos en resina. Ahí, que se vean, ahí.
y son de los últimos que ha hecho Egimo y los ha sacado hace poco. Yo lo vi hace poquito que los había diseñado. Son una pasada, Los curries. A él le gustan mucho los curries. Joder. Y, bueno, pues Y es que además tampoco hay tantas cosas de los curries. Nosotros tenemos algo de curries, pues eran unas cajas aleatorias y nos tocó el curry además. O sea que no sé, eran de los Fraggles. Está muy chulo, está descansando. Este es el curry descansando. De esto hace poco sacó también al Sprocket. Al Sprocket, que se llamaba Reprocket, que solo le podéis encontrar seguramente en Ferrocarril, lo lleva siempre. Si pasáis por Ferrocarril vais a ver a la figura del perro, que es súper... Es muy caro en PVC, es de las figuras de PVC, de las más caras, de los Fraggle y Pues tal. lo ha y hecho, una lo ha hecho Reprocket se llama, hasta el nombre mola. Tremendo. No sé si habéis visto a Spider-Man. Está guapo. Está muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Hay muchísima gente, el sitio no es muy grande y la luz tampoco es muy buena, así que disculparnos si algo no se ve como debería, pero Y luego estamos... luego la joya de la corona, Bueno, que ha hecho para exclusivo para el evento, para Mazo. Mazo Toys, las hermanas del Batisterio. ¿Quién nos recuerda este gran meme? ¿Cómo era? ¿Quién no le gusta un batisterio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Esta genialidad, a lo Barbie, fenómeno, hasta con este de Mattel, pues, Espectacular. Pues una genialidad. De momento está usted servido. Figuras modeladas, impresas y pintadas a mano en casa. Invierno del 23. Estamos con Juan Brave, Juan Brave o Juan para los amigos. Juan para los amigos. Juan Brave, plástico fantástico. Nos ha traído unas cositas de Arto y de Matt, la mítica revista americana, que bueno, aquí las tenéis. En 2 tamaños. Cuéntanos cómo se te ha ocurrido hacer cositas de Matt. Pues nada, yo realmente lo que yo suelo hacer es modelismo y he hecho mucha figura, mucho custom a lo largo de muchos años y esta es mi primera figura que me he decidido sacar un poquito a la luz y que la gente pues lo pueda ver y la pueda, pues si quieren comprar o lo que sea. Y nada, pues es el personaje de la revista Mad, que es Alfred Neumann, y me gustaba mucho porque es un personaje muy carismático, muy con un poquito de sal y pimienta que tiene siempre en sus revistas. Y nada, pues eso, es un poquito... ¿Y va de masón Illuminati? Va de masón Illuminati. Va de masón Illuminati con una postura típica de los masones y bueno, le estoy haciendo en varias posturas, o sea que son... Acéptalo en tu logia. Con cuidado, Sumérgete en un universo lleno de secretos, símbolos y misterios y emocionantes descubrimientos. Explora los pasillos de la logia de Alfredo Neumann. Alfredo Neumann. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo los haces? Pues esto es digital, es ZBrush y copia en resina y pintado por mí, claro, lógicamente. ¿Están todos pintados a mano? Está todo pintado a mano. Vale. Todo pintado a mano, el cartón también está diseñado por mí. En vez de burbujas has puesto gomitas. En vez de burbuja he puesto gomita. En este sí has puesto En esto he puesto una cajita y ese es un poco el... Quería hacer más que una figura de acción, más que un muñeco con articulaciones, quería hacer un tótem, por decir de una manera. Que fuera rígido, una figura rígida, que pesara, que algo fuera... con lo que pudieras golpear si alguien dale. intrusión En tu casa, ves o alguien te tira una figura en la feria. Ves que pesa. Algo así. ¿Por qué hiciste 2 tamaños? Pues un poco para que sea también manejable, y hay mucha gente que le gusta un poquito más pequeñita, que colecciona cositas un poquito más tipo PVC, más pequeñas, o tienen una estantería un poquito más, algo más a medio tamaño, y está un poquito pues para poner en la tarta de la comunión. Total. ¿Sabes? Bueno, y además ya tenías eso el diseño de una, pues Exacto, era una reducida claro, y, eso es. Y 2x1. Eso es. Y para todos los gustos. Y ahora estoy preparando nuevas cosas, ya he cogido la carrerilla y preparando nuevas cosas. ¿Inspiradas en Matt también? Inspiradas en Matt y fuera de Matt también, otras líneas. Perfecto. Ahora incluso lo que se podría decir no exactamente figura,
sino objeto. Un objeto medio figura, medio objeto. Espero que sea contundente también. Va a ser contundente, va a ser contundente. Juan, un placer, tío. A vosotros. Gracias. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Estamos con Patrick de Vandal Toys. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. ¿Desde dónde has venido para poner esta feria? Bueno, yo soy originario de Melilla y nosotros venimos desde Granada. Bueno, bien. Cuéntanos qué nos has traído. Pues bueno, nosotros somos una tienda sobre todo de ropa. Hacemos la serigrafía nosotros, todos los diseños, las ilustraciones. Bueno, y un poco a raíz de eso hemos empezado a hacer art toys con el personaje de nuestra marca, que es el niño del recreo. Se ambienta en un perro, ¿no?, que va a clase y que se escapa de clase para comprar lata y pinta graffiti en la calle, vamos, que se pega la guinda. ¿Qué es este que podemos ver aquí, no? Este de aquí, Este de ahí. se lo puedes coger. ¿En qué está hecho? ¿En resina? Sí, bueno, está hecho en resina. Este personaje está dibujado por mí en todas las partes y está modelado, lo tengo que decir, por mi amigo Monkey Toon. Luego está hecho en resina con impresión 3D y lo pintamos sobre todo, como venimos del graffiti, solemos pintarlo con latas de graffiti, es decir, no lo pintamos, sí. Con imprimación, entiendo, ¿no? O Sí, directamente. tiramos una imprimación, luego tiramos la capa de graffiti, en este caso de la marca Loop o Montana, y luego ya pues le tiramos un barniz protector. A mí me gusta más tirárselo brillante, pero bueno, estamos haciendo un par de pruebas con el mate, como en esta de aquí abajo. ¿Y estas otras que son vuestras también? Sí, este es el niño del recreo, el mismo personaje, pero gordo. Este su lore es un poco que se vacilan de él en el colegio y decide sacar el bate de béisbol para darle caña a la gente. Ah, y se comía los donuts de todos, ¿no? Al final se comía la merienda de todos. Al final se comía la merienda de todos los bocates de chorizo y de calamares, como se comen aquí en Madrid, se los llevaba. Y luego demonios Sí. del infierno. Sí, este es el último personaje que hemos hecho, así un poco más fácil, más compacto. Y así pues... Este pesa más, ¿eh? Sí, es que nosotros no lo hacemos hueco. Me gusta Es en verdad, macizo, que la macizo. pieza pese. Sí. Todo pintado a mano, por supuesto. Todo pintado a mano, con aerosoles de la marca Loop. ¿Estos qué precio tienen? Esos tienen un precio de 35 euros. Porque, como decías, está muy unido el mundo del art toy a la cultura urbana, al graffiti. Sí. Muchísimo, ¿no? Sí, vamos, yo conozco muchísimos artistas que son escritores de graffiti y que luego tienen su personaje. Aquí al lado, en la exposición, como que se puede apreciar que somos como 6 escritores de graffiti juntos que hacen sus figuras. Siempre ha estado eso guay de verlo en el mural, verlo en la calle y luego tenerlo en físico. Siempre nos ha gustado. Y luego tenéis billetes españoles antiguos. Sí. Pues habéis intervenido en ellos y habéis... Sí, hombre, me parece que están más bonitos pintados que sin nada. Y como tampoco su valor sube mucho de precio, no llega a ser un producto vintage de coleccionismo, como por así decirlo, pues siempre me gusta customizarlo. Igual que estas camisetas de fútbol, que son las que... Estas de detrás, si te puedes fijar. A ver. Estas de aquí. Suelen ser piezas únicas, difíciles de encontrar, pero lo que le hace más único todavía es que le añadimos un bordado y entonces llega a ser una pieza uno de uno. Quien se la lleva, esta ya la tenemos vendida, la tenemos aquí de exposición nada más, que son las otras 3 las que nos quedan. Camiseta retro de fútbol, ahí cuando jugábamos en el campo de fútbol, en el colegio. Ya ves, ¿Tú igual. te has puesto alguna de estas? Sí, La ¿no? XL. Yo no era muy de fútbol, la ¿No? verdad. Yo los deportes no... ¿No mucho? No se me daban muy bien. Mucho. Vale. A mí tampoco me gusta el fútbol, me gusta la ropa. Yo tenía hasta mi pequeña firma grafitera, ¿Sí? pero vamos, la hacía con boli en un cuaderno, en un Todos hemos quemado cuadernos, sí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos Muchísimas a seguir dando gracias. una vuelta. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Estamos con Lorena. Nos va a contar todo su mundo figuril. Cuéntanos, Lorena, ¿qué estás haciendo aquí? Pues esto es una serie basada en críptidos, que son pues criaturas tipo el monstruo lagonés, el Bigfoot y todo esto, pero un poco en plan modo mono.
Y esta es una serie de 12 figuras que, bueno, lo que he estado haciendo es una al mes y han sido una serie de 7. Entonces ha ido un poco por suscripción y tal, entonces cada mes he intentado sacar una porque todavía me quedan 2 por sacar. Y están hechas de arcilla polimérica, están hechas totalmente a mano, pero luego aparte ahora estoy haciendo ya con resina, estoy empezando a sacar moldes, estoy empezando un poco pues ya a aprender a hacer copias con resina, porque al final... Menos laborioso. Eso es, o sea, me ahorra mucho trabajo, al final, pues eso. Y estabas diseñando una figura mensual. Una figura al mes, eso es. Y sacabas 7 piezas solamente. 7 piezas solamente, hubo un par de meses que fueron 10, pero es que ya no, o sea, vi que 10 era demasiado y nada, acabé reduciendo las 7, pero por eso, porque era hacerlo todos los meses a mano, 7 figuras, y es que me llevaba más de un mes. Lleva mucho curro esto, Sí, chicos, sí, lleva sí. mucho curro. Muchísimo, muchísimo. Y luego pensarlas, ver cómo puedes llevarlas, las proporciones. Bueno, lo que estaba haciendo antes de empezar la suscripción, hice un par de bases. Entonces las bases, por ejemplo de esta, es una cabeza con las 2 patitas. Entonces yo luego lo que hago es ir añadiendo cada una de las partes. Le añado la tripa, le añado los bracitos, en plan según el diseño que voy haciendo, voy modificando esa base. Entonces tengo un molde que lo uso también con la arcilla polimérica y entonces ahí es como que voy desarrollando cada una de las piezas. Y bueno, también lo de la suscripción, por ejemplo, el rollo es que hay un detective que va investigando sobre cada uno de los críptidos y como dentro de la suscripción cada una de las personas ha ido recibiendo una carta con un poco la investigación de cada una de las criaturas. Y pues así ahí desarrollándose un poco la idea. ¿Y dónde puede la gente suscribirse? O... Ahora mismo ya no tengo suscripción, Vale. Habrá futuras suscripciones, pero estoy en Ko-fi, que no sé si conocéis. ¿No? Ko-fi es una plataforma de mecenazgo y entonces tú ahí puedes tener suscripciones, puedes tener tu tienda online y bueno, puedes subir contenido más exclusivo. Y luego aparte pues estoy en Instagram, que ahí estoy todo ¿Y el tu día. nombre en la plataforma? De Merchant Mouse. Soy. Pues ya sabéis, chicos, seguirla. Bueno, Turrencio, ¿qué te ha parecido esto? Mola. Mazo, Toys mola, mazo. Mazo. Mola, mazo. Es una feria que es coqueta, que lo han hecho en un espacio muy reducido. Está guay. Pero, Pero tela, hay mucho arte concentrado aquí y... Tela, es A que mí hay un me- montón de me ha artistas, molado. un montón de propuestas. Me ha molado. Cada uno te cuenta cómo lo hace, cuál es su rollo. Sí, su mundo. Muy guapos todos los yo actores, ¿eh? recomiendo si podéis venir. Soy de Madrid y por lo que nos han dicho va a haber a lo mejor quizá más. Esperemos. Puede ser, así que igual para la próxima es más grande. Eso es. Soy muy fan de los Artois, realmente. Sería guay. En los directos de Instagram probablemente a son de este vídeo saque alguna cosita, ¿vale? Que compramos en Miami hace un par de años y cosas así, ya las veréis. Y también hay Fancimat, que ocupa la mayor parte de este espacio. Estamos en una biblioteca pública en el centro de Madrid. Ajá, la Latina. En la Latina. Y lo que más ocupa espacio es Fancimat, que es una gran feria del fanzine. No la vamos a sacar en este vídeo, pero que sepáis que también hay un montón de propuestas. Así que, Gunis, si te ha gustado, suscríbete, comenta todo lo que te apetezca sobre lo que hemos hablado, dónde nos hemos equivocado, lo que te ha gustado, lo que no. Turrencio nos va a recomendar a todos sus amigos, todos sus amigos del bootleg. Sí, a toda la gente. Y vosotros recomendadnos sobre todo a vuestros enemigos, ¿vale? Sí. Así que hasta el próximo vídeo, Gunis.